A partir de este instante, Décima TV Comunicaciones presenta Temas y Gente. El matinal de Chiloé, un programa misceláneo, informativo, entretenido, divertido e interesante. Temas de conversación, música, modas, tendencias, información útil para usted. Noticias. Todo esto y algo más. A partir de este instante, en Temas y Gente, el matinal de Chiloé. Una vez más a Temas y Gente regional, aquí desde la red Décima TV Comunicaciones. Es un verdadero agrado estar con ustedes una vez más en este espacio de conversación de la red de canales Décima TV. 5 canales de televisión transmitiendo estos contenidos. Hoy día quiero invitarles a conversar sobre un tema que sin lugar a dudas nos compromete a todos como sociedad, y se trata de discapacidad o capacidades diferentes, concepto que a lo largo del tiempo va cambiando cuando nos referimos a amigos, familiares, vecinos que tienen otra forma de enfrentar el mundo desde el punto de vista físico, ¿ya? Y que requieren de pronto de la comprensión de toda la sociedad. Personas con discapacidad según algunos, capacidades diferentes según otros. Bueno, ese va a ser el tema del que vamos a conversar en el día de hoy. Le invitamos a participar desde su hogar y, por supuesto, le agradecemos por permitirnos estar con ustedes a través de la magia de la televisión. Ahí están nuestro Facebook, Décima TV Chiloé. También usted puede encontrar estos contenidos posteriormente en YouTube y en las redes sociales en general. Hoy hemos invitado a un representante de la Oficina Municipal de la Discapacidad de la Ilustre Municipalidad de Ancud, con quien vamos a hablar sobre este tema. Se trata de don Carlos Aguilar, a quien le damos una cordial bienvenida. Bienvenido, Carlos. Muchísimas gracias por la invitación el día de hoy. Oye, qué entretenido poder conversar con alguien que está asociado a este tema. Partamos desde el inicio. Ya. Y el inicio para mí es saber, cuando hablamos de personas con discapacidad, ¿está bien dicho? Con discapacidad, o se debe decir capacidades diferentes, o cómo se debe hablar o señalar a una persona que tiene, digamos, algún problema psicomotor, por ejemplo. Ya, bueno, la verdad es que el Servicio Nacional de Discapacidad ha publicado algunos folletos sobre el uso correcto del lenguaje que hay que tener sobre este tema. Yo igual pensé en algún momento de que se podría decir capacidades diferentes, o algunos dicen discapacidades diferentes, porque igual suena como un poco más bonito, quizá adornado. Sí, claro, claro. Pero el concepto correcto es decir persona con discapacidad. Ya. Persona con discapacidad. Persona con discapacidad. Ya, fantástico. Ni siquiera decir discapacitado. Ah, ok. La idea es que el concepto que se use, asegurarse que no provoque o que no suene como un menoscabo a la persona de la cual me estoy refiriendo. Exactamente. Okay. Y aquí hay que saber igual que existen, bueno, actualmente se puede decir 3 grupos de discapacidad, que son discapacidad física, sensorial y cognitiva o intelectual. Perdón, a ver, cuando estamos hablando de, para ubicarnos como ejemplo, para que nuestros amigos televidentes también vayan comprendiendo esto, cuando hablamos de discapacidad cognitiva, entran las personas con Alzheimer, por ejemplo. Claro, todas las personas que tienen algún grado de problema o de discapacidad mental. Ya, fantástico. Sí. Ya. Todo lo que provoque algún alteración de la parte cognitiva o intelectual de la persona. Ya, ahí Sí. estamos hablando entonces ya de discapacidad cognitiva. Sí, cognitiva o intelectual le llaman algunos. O intelectual. Sí, pero es lo mismo. Ya, la otra discapacidad me decían. La física, que es la más común que uno ve en la persona en silla de ruedas, con bastones. Okay. Una persona que, bueno, yo soy del área de la salud, yo soy kinesiólogo. Nosotros le llamamos claudicar, pero eso es lo mismo que cuando uno cojea. Okay, Entonces ya. una persona que cojea, por así decir, y está asociado a una cosa física, eso es discapacidad física también. Y después está la parte sensorial,
que es la persona que tienen problemas de visión, audición, etcétera. Ya, perfecto, ya. Ahí Mira, está nos vamos la ubicando ahí los diferencia. conceptos, ya. Entonces, es importante saber estos tres conceptos para que cuando uno, bueno, primero para que todos hablemos el mismo idioma, y es para que cuando uno se refiere a una persona y nos entendamos, yo diga, mire, me vino a visitar una persona con discapacidad, si no sé cómo decirle, discapacidad intelectual, eh, y no sé, me preocupó su situación, quiero que tú la Ah, veas, etcétera. ya. Y eso es para ahorrarnos el decir el mongólico, el cojito, el minusválido, Ok, el... minusválido no se puede decir. O No, sea, no es porque correcto. no es correcto, porque si uno analiza la palabra significa menos válido, minusválido. Toda la razón, pues, tienes toda la razón. Entonces, por eso es mejor decir, si uno no sabe bien cómo referirse a una persona, ¿Ya? vi una persona con discapacidad Con física, discapacidad, ya. o si no sabe bien, con Con discapacidad. ¿No? discapacidad. Ok, mira qué interesante el Y tema. ahora si se sabe la raíz de su discapacidad, bueno, uno puede decir, yo vi o traté, o él es una persona con discapacidad, no sé, cognitiva, o una persona con discapacidad porque tiene síndrome de Down, o una persona con síndrome de Down. Con síndrome. Pero no olvidar el persona. Ya. Sí. Ahora mira, tengo esta consulta. Por ejemplo, ¿cuál es la forma correcta de referirme, por ejemplo, a una persona con discapacidad visual? ¿Es válido decir ciego, ciega? Persona ciega. ¿Se puede decir persona Sí, ciega? sí. Ok. Suena, o sea, igual se puede decir el ciego o el sordo, ¿ya? Ujú. Pero igual es mucho mejor referirse, tuve contacto con una persona sorda, una persona ciega. Pero igual decir, quizá el sordo mudo, creo que también está mal dicho, porque obviamente si una persona no escucha, por Ok, eh, perfecto. va a desencadena que tampoco hable. Ok. ¿Ya? Ya, o sea, pero Entonces, sí puedo referirme a una persona ciega, sí, digamos. ciega y sorda. Ok. Sí, eso está bien dicho. ¿A qué conceptos son los que no se deben utilizar y que eventualmente pueden sonar muy mal o causar un menoscabo en la forma en la persona, digamos, a la que me estoy refiriendo? ¿Qué conceptos tradicionales no se deben ocupar? A ver, algo que se repite mucho, bueno, el postrado es algo que igual se está cambiando. Debería decirse una persona en situación de dependencia, Ok, no oh, postrado. perfecto. Bueno, que le decía el minusválido o el inválido, bueno, el insano, dicen algunos, el mongólico o el loco, por la persona que igual de repente tiene cierto grado de esquizofrenia. Todos esos conceptos como que tratan de definir a una persona con discapacidad, ya se están dejando a un lado. Ok, Y se está reemplazando por el persona con discapacidad tanto, para ok, que perfecto. todos hablemos el mismo Mira, idioma. qué bueno. Bueno, estamos en una comuna de las comunas que tiene, de las 10 comunas que tiene Chiloé. Estamos en Ancud en este momento. En los últimos tiempos hemos escuchado que las ciudades de nuestro archipiélago no son muy amigables para las personas con algún grado de discapacidad o algún grado de dificultad en su desplazamiento. Exacto. ¿Ya? Eh, Cuéntame una cosa, ¿qué factores son importantes a considerar a la hora de mejorar la ciudad para que las personas con algún tipo de discapacidad física se puedan desplazar? Bueno, primero hay que analizar el tema como de construcciones en general de la comuna, y ahí tenemos como el primer choque porque una comuna como bien antigua, las construcciones son bien antiguas y, Sí. y es poca construcción nueva la que se está realizando. Ok. Entonces, por ejemplo, si uno va, no sé, Puerto Montt, Santiago, todos los días se hacen edificios, construcciones, entonces lo hacen al tiro con el tema de accesibilidad. Aquí las construcciones en sí ya son antiguas, por lo Ya. tanto hay mucha escalera y todo. Y geográficamente también la ciudad es poco accesible, muchas subidas, bajadas, para donde hay que ir siempre hay pendientes. Por ejemplo, una persona que anda en calle 18 en silla de rueda, por ejemplo, y quiere llegar a la municipalidad, Ah, ya le va a sí. costar por las subidas. Tienes razón, es Entonces, complicado. en sí, geográficamente igual es poco accesible la ciudad. Pero hay que tener en cuenta, hoy en internet sale de todo, cómo hacer una buena rampa. Lo más básico y fácil son las rampas, que tengan una medida acorde, que no sea muy pronunciada la bajada, porque igual hace que una persona en silla de ruedas en este caso no pueda hacer la fuerza correspondiente para subir esta Perfecto, pendiente. hay que tenerlo presente. Sí, tiene que tener ahí establecidos ciertos márgenes de centímetros de altura, largo, ancho, etcétera. Ok. Mira,
Tú estás encargado, como decíamos en un principio, de la Oficina Municipal de la Discapacidad Sí. en la comuna de Ancud. ¿Cuáles son los beneficios o prestaciones que ofrece esta oficina a los usuarios? En cuanto a los beneficios, va directamente relacionado con el Servicio Nacional de Discapacidad, Ya. que se le conoce como CENADIS y anteriormente fue el FONADIS. Ah, ok. Sí. Entonces, los beneficios que tira el Servicio Nacional de Discapacidad, o el más fuerte que hay, es la postulación a ayudas técnicas que se llama. Estas ayudas técnicas es todo lo que tiene que ver con silla de ruedas, bastones, andadores, colchones o cojines antiescara. También se pueden entregar computadores, si es que hay gente que estudie o que trabaje, algunos equipos para las personas con discapacidad auditiva o visual. Es un listado amplio igual de ayudas técnicas que se ofrecen, pero son por medio de postulación. Y como es por postulación, hay fechas establecidas una vez al año, creo que son 2 a 3 meses. Entonces, el resto del año no hay postulaciones y hay que esperar que se abra nuevamente. Ok. Y esas salen directamente desde la oficina. Las postula un profesional de la salud. Y en este caso, como igual le dije anteriormente, soy kinesiólogo, entonces los formularios los relleno y desde la oficina salen las postulaciones. Ah, ok. La estimación de personas con... a propósito, entonces esto tiene que estar relacionado con una inscripción que tiene la persona con discapacidad en el Servicio Nacional de la Discapacidad y de esa manera puede acceder a los beneficios que ofrece la oficina. En la oficina de la discapacidad se ofrecen beneficios directos y también gestiones para, en este caso, conseguir, por ejemplo, una silla de ruedas o participar en algunos programas, ¿no? Sí, exactamente. Hay, como le decía, hay beneficios directos que son del Senadi y hay otros como beneficio o ayuda que igual no ha como solicitado el alcalde que realicemos por las personas con discapacidad de la comuna. Por Senadi, lo más como importante, el tema de las ayudas técnicas. Hay algunas becas directamente para personas con discapacidad. Hay cursos que hacen para personas con discapacidad. Ya. Y obviamente el beneficio principal o directo o el primero es su credencial de discapacidad. Ya, y esta credencial de discapacidad, ¿qué le otorga? ¿Qué beneficios, qué privilegios le otorga a una persona? Bueno, primero, el ya identificarse como una persona con discapacidad. Hay que pasar por un proceso como bien fino de evaluación, se puede decir, porque algunos llegan a la oficina a pedir un certificado de discapacidad, pero yo no sé si están mintiendo o es verdad. Ah, Entonces, ok. obviamente, ese proceso de evaluación pide los antecedentes médicos, sociales y todo lo que tiene que ver con Ah, PIN perfecto. también. No es cualquier persona que pueda decir, oye, sabes que tengo una discapacidad. Tiene que, de Sí. alguna manera, haber tenido un seguimiento previo. Exacto. Cualquiera puede someterse a evaluación, quien lo desea. Ok. Pero después el COMPIN va a determinar si tiene o qué grado tiene y por cuánto tiempo igual la credencial. Ah, perfecto. Y esta credencial le abre la posibilidad a todas las postulaciones de los beneficios. Ah, ok, perfecto. Ya, Sí. ya. Ahí se le abre el abanico para postular Sí. a beneficios que hay en el Estado, digamos, Exacto. para personas con discapacidad. Sí, y obviamente no solo desde la oficina, sino que hay otros beneficios que están relacionados como con otras oficinas. Quizá, por ejemplo, oficina de la vivienda, postulación a vivienda. Personas con discapacidad igual pueden postular. Y obviamente y también le piden la credencial o su carnet de discapacidad Ya. para que acredite y le sume otro puntaje. Ok. Mira, ¿cuántas personas más o menos se calcula que hay en la comuna de Ancud con algún grado de discapacidad? Sabemos que hay personas que están dentro de los registros. Bueno, el censo va a arrojar hoy día, yo creo que pronto la información más precisa. Pero ¿cuántas personas habrán con discapacidad que están identificadas? Y me imagino que hay otro porcentaje que no está identificado. Sí, hace poco igual tuvimos como una pequeña reunión con Senadis y nos entregó un documento donde ellos solicitaron justamente esto, el número de personas con discapacidad de la comuna. Obviamente tener un número determinado de las personas que tienen discapacidad es difícil, porque muchas no tienen credencial y otras sí. Ok. En cuanto a los que ya están registrados en el Registro Nacional de Discapacidad, en la ciudad son 1006 personas 1006 personas Sí. registradas, harto. registradas. Ok. Y estas personas, ¿cuál es la discapacidad más común dentro de este grupo? La más común es la discapacidad física y sobre todo en el rango etario de 50 para arriba, Ok. teniendo en cuenta que los adultos mayores ya han pasado por un proceso quizás degenerativo en sus articulaciones, huesos, etcétera. Entonces eso les genera discapacidad y ellos
son los que mantienen mayor registro en el registro nacional. Ok, Pero ya. igual no deja fuera al resto y predomina mayormente, o por la estadística, en mujeres que hombres. Hay más mujeres registradas en ANCUD que hombres. Más mujeres. Sí. Ya, y eso tiene que ver con el tema de las articulaciones y todo ese tipo de cosas, ¿no? Generalmente en adulto mayor sí, Ok. porque ya por la edad se empieza a desgastar. Pero por lo que se ha visto igual en la oficina, es bien variado. Hay desde niños de 2 años hasta adultos de 90, con diferentes Ok. tipos de discapacidad, patologías raras incluso. Sí, poco Entonces, frecuente, sí, sí. poco frecuente. Bueno, bueno, hay muchas discapacidades que se pudo haber evitado con otras conductas alimentarias o de vida, digamos. Por ejemplo, hay discapacidades también que están asociadas a la falta de movimiento. ¿Ya? Exactamente. Bueno, de eso también hablamos con un organismo hace algunos días, que son los CEFAM, donde ellos están ahora con una política preventiva que la gente se ponga en movimiento para no caer en algún grado de discapacidad posterior, producto de la mala alimentación, la falta de movimiento, que va un poco atrofiando también algunas articulaciones, ¿no? Sí, exactamente. Obvio que lo que produce el movimiento es como la unión, por así decir, a grandes rasgos, de músculo con hueso. Exactamente. Entonces, ¿de dónde se saca la energía? De los alimentos. Y obviamente para fortalecer los músculos tienen que mantenerse siempre en movimiento. Exacto. Entonces hay muchas personas, y lo que se ve mucho en el sur, sobre todo en Ancud, ya que estoy aquí en Ancud, que por ver a una persona con discapacidad la dejan en la casa, mejor que esté sentadita detrás de la estufa, que Cierto. no salga mucho, quizás lo sobreprotegen mucho. Y eso obviamente hace que a la larga esté inactivo, los músculos se vayan atrofiando, Exactamente. empiece a tener, quizás si tuvo alguna discapacidad física solamente, se le puede ver alterado el tema social, de compartir, solo por estar encerrado en la casa y hacerle caso a algún familiar de que no salga. Un familiar sobreprotector. Exactamente. Sí, lo importante es el movimiento. Bueno, todas cosas que se han probado ya en países, sobre todo europeos, donde hay mucho adulto, mucha población de adulto mayor, y donde las políticas del Estado son mantenerlos activos. Exacto. Y con eso evita justamente un gran número de personas que caen en discapacidad. Hay otro tipo de discapacidad que es congénita, que es por accidente, Claro. pero hay una que también se puede prevenir, que es por la ausencia de movimiento y estos hábitos de no moverse, de estar quieto, sobre todo las personas que han tenido una vida donde han trabajado detrás de un escritorio o moviéndose en un metro cuadrado, son personas que necesitan moverse mucho. Y sobre Sí. todo cuando ya llegan a la tercera edad o jubilan, digamos. Sí, exactamente. Hay personas que toda su vida, bueno, que conozco casos, que han trabajado detrás de un escritorio por tanto tiempo, que han generado tendinitis, se han cronificado y han generado que, por ejemplo, pierdan la movilidad de un hombro. Correcto. Y una persona con discapacidad se define como aquella que, por tener una disfunción, al querer interactuar o al querer hacer algo, ve impedida su participación. Mira qué interesante. Ahí estamos definiendo ya una persona con discapacidad. Sí. En el Entonces, concepto. por ejemplo, un ejemplo claro que uno siempre da a una persona en silla de ruedas. Supongamos que quiere ir al mismo municipio. Va con toda la actitud y quiere subir y se encuentra con la escalera. Con la escalera. Entonces, esa sería una persona con discapacidad porque producto de su disfunción se encuentra con una barrera que impide que él participe o realice su... Mira qué interesante para la definición. Bueno, hablando del municipio, ¿dónde están ubicadas las dependencias de la Oficina de la Discapacidad? Antes de empezar el programa recordamos una parte de un episodio medio no muy bueno para Ancud, donde la Oficina de la Discapacidad del edificio de la Municipalidad de Ancud estaba en un segundo o tercer piso, no me acuerdo cómo era. Sí. Pero ahora, ¿cómo funciona eso? Bueno, cuando yo llegué a la oficina, nuestra oficina estaba ubicada en el sector de Almirante La Torre. Claro, ya había sido Sí, trasladada. ya había sido trasladada. Sí. Estábamos junto con la oficina de adulto mayor. Ok. Así que a raíz de eso, conversaciones con el alcalde, él, bueno, como sabemos, igual está preocupado por toda Sí, la comuna. sí. Entonces nos extendió como la invitación o nos invitó a que nos traslademos a la oficina, o sea, al edificio municipal. Entonces, claro, analizamos la situación, en qué oficina específicamente, y nos ubicó, o nos trasladamos ya, hace varios meses, a la oficina que está justo en la esquina de Pudeto con Blanco Encalada. Ok, sí. Cuando alguna sí, vez sí, creo sí, que sí. estuvo, no sé si fue turismo Sí, o... sí, sí.
Ah, Justo esa ahí. es la oficina. Ole, tocó un buen lugar. Allá mismo estamos, ahí, Mira, qué ahí abajo. buena, muy bien, muy bien. Entonces ahí Ya, como... pero ahí el acceso es expedito, es amigable para cualquier persona con algún tipo de discapacidad. Sí, ahí hay como dos entradas. Bueno, está la rampa que existe desde hace años, Sí. que después uno entra, se encuentra con otra y baja, y da al lado donde está Finanza, alguna vez tuvo tránsito por ahí, Sí. por ese sector estamos nosotros. Y está la entrada que da directo a la calle. En la esquina hay una Sí, puerta. hay una puerta que da directo a la calle, sí. Entonces esa puerta tenía un peldaño y el alcalde mandó a botar el peldaño y sí construimos una rampa de acceso. Ah, perfecto. Entonces eh, está construida la rampa, está libre el acceso. Hay algunos peros que tenemos porque por estar en la esquina y el tiempo que hoy nos está acompañando mucho. El viento que golpea y el agua que ingresa a la dependencia de la oficina es bastante. Sí, claro. Entonces, pero quien quiera hacer uso de esto puede golpear la puerta sin ningún problema. Nosotros abrimos y Ya, habilitamos el fantástico, acceso. fantástico. Bien, Carlos Aguilar, estamos hablando con don Carlos Aguilar, encargado de la oficina de la discapacidad, la oficina municipal de la discapacidad en la comuna de Ancud. Bueno, bastante actividades ha hecho la oficina, tengo entendido, ¿no? Tú Sí. me habías contado de algunas de actividades que realizan a ustedes. Estaba viendo yo que, de acuerdo a lo que tengo acá, que son bastante activos, han tenido cursos o talleres de lenguaje de señas, por ejemplo, han hecho operativos con la Teletón, se han adjudicado algunos fondos producto de la gestión que ustedes han realizado. Exacto. Cuéntame un poco más de lo que realiza esta oficina. Bueno, primero la oficina lo que realizamos es tratar de ver ciertas falencias que hay como en la comuna en temas de discapacidad o en temas de inclusión de las personas con discapacidad. El tema es, la verdad es que es bien amplio porque abarca desde niños hasta adultos mayores, Sí, pues. desde mujeres a hombres, desde el tema de salud hasta el tema laboral, entonces como que tratamos de abarcar diferentes cosas. Este año lo que estamos viendo es que Ancud como que está bien inactivo en el tema de discapacidad y le falta mucha educación, entonces estamos tratando de educar a la mayor cantidad de personas posible ¿Ya? y de hacer actividades que donde pueda participar las personas con discapacidad, donde salgan, participen, se hagan visibles y que entiendan que no tienen que estar encerrados en sus casas. Entonces, Perfecto. parte de estas actividades son algunas que hemos Ahí estamos realizado. viendo algunas hay imágenes de actividades que ustedes realizan, ¿eh? Exacto, por ejemplo, ahí se puede observar, es un taller que hicimos de actividad física para personas con discapacidad. Justo eran adultos mayores, es una agrupación, realmente, bueno, la mayor parte de ellos es una agrupación y que se motivó y asistió, la verdad que clase a clase, con gran número de participantes y estuvieron muy contentos. El alcalde a ellos le otorgó igual un lugar para que se puedan desarrollar como agrupación. Ya. Entonces están en modificación de ese lugar, adaptando sus cosas. Y una vez que ellos finalicen eso, retomamos las actividades Ah, ok. que en este caso la hago yo mismo en beneficio de ellos. Oye, cuéntame cómo es el tema de la inclusión laboral de personas con discapacidad. ¿Tienen las herramientas ellos para ingresar al mundo laboral o hay alguna mirada todavía distinta respecto de posibles empleadores con respecto, me refiero a las personas que tienen algún grado de discapacidad física? Bueno, hace un par de meses estuve tratando de ver ciertos locales que son como más grandes, por así decir, en Ancud, que pudieran contratar o incluir personas con discapacidad. Me llevé la sorpresa de que algunos que son muy grandes no tienen ninguno y algunos que son como relativamente grandes tienen uno o dos personas con discapacidad contratados. Ya, ya. Quizás pueden tener más que no tienen credencial o que ellos sienten que no tienen ninguna discapacidad, pero claro, son pocas las personas con discapacidad que trabajan en la comuna. O sea, no solo a nivel nacional ya son pocas las que trabajan, así que en la comuna son un número bien pequeño. Ya. Y Pero ¿cuáles son los mitos? Porque sabemos que hay muchos mitos respecto a la contratación de personas con discapacidad. algunos piensan que no van a rendir como la persona que no tiene discapacidad y hay gente y hay OTEC que desarrollan cursos de personas con discapacidad que han comprobado que el rendimiento de una persona con discapacidad es mayor incluso o la producción a una persona que no tiene discapacidad porque Bien, dicen bien, que bien. va enfocada netamente a su trabajo, sabe la situación que está pasando, entonces se, se enfoca
en trabajar, ¿no? Y producir. En producir. Mira qué Sí. interesante. Y bueno, y lo otro que algunos piensan que va a generar más gasto, el tratar de tenerlo un puesto especial o algo así. Entonces, obviamente, si vamos quizá a una empresa donde todos trabajan parados y queremos contratar a una persona en silla de ruedas, no va a poder trabajar de pie. Sí. Hay que adecuarle un mesón. Perfecto. Pero va a ser la misma pega, va a ser el mismo trabajo, el rendimiento va a ser el mismo o mejor incluso, y va a recibir la misma remuneración que todos. Algunos piensan que quizá tienen que pagarle más por tener una condición especial, o tienen que pagarle menos, o un trato especial. La persona con discapacidad tiene que ser tratada igual, con los Igual. mismos derechos y todo, y va a hacer la pega igual que hace el resto. Ah, ok. Ahora, me hablabas de empresas, tuviste la oportunidad de tomar contacto con empresas. Claro. ¿Cuál fue la disposición que mostraron los empleadores, los empresarios de la comuna de Ancud a la hora de sugerirle la contratación de personas con discapacidad? La verdad es que su actitud fue bien positiva. Decían que tenían todas como las ganas de dar ese paso y contratar personas con discapacidad. Pero igual saben que al contratarlas tienen que pasar como por un proceso de capacitación, quizá ellos, sobre ciertas mejoras para, para darle un buen puesto de trabajo, Sí, correcto. para darle un buen ambiente laboral y que igual sea accesible su puesto de trabajo. Porque tampoco es la gracia de que se le contrate y todos tengan que, por ejemplo, una silla de ruedas, cargarlo a su puesto y después esté todo el día en ese puesto de trabajo y no se pueda desplazar por otras dependencias. Ya, ok. Pero por lo menos dijeron que tenían las ganas y tenían como la voluntad de dar ese paso. Ya. ¿Usted han hecho algún curso de capacitación o está en perspectiva hacer algún curso de capacitación en lo laboral para personas con discapacidad? Sí, estamos bueno, la relación que tenemos con los MIL igual es bien buena en la municipalidad. Por lo tanto, ellos quieren como profundizar en ese tema. En cuanto a un fondo que nos adjudicamos, que quizás más adelante lo vamos a profundizar, va netamente relacionado al área laboral. Va a Ya. haber una persona que le va a dar firme al tema de inclusión laboral en la comuna y va a hacer capacitaciones, va a preparar empresas, va a hacer reuniones, etcétera, para potenciar lo que es la inclusión laboral de personas con discapacidad. Así Bien. que ese fondo nos está habilitando potenciar ese tema en la comuna. Mira qué interesante. Ahora, tú me mencionabas al principio que bueno, hay varios tipos de discapacidad. Exacto. Bueno, hasta ahora hemos estado hablando de darle oportunidad de trabajo a personas con discapacidad física. Sin embargo, respecto a la capacidad cognitiva, ¿entra ahí en ese rango las personas con síndrome de Down? Claro, Porque he visto yo, de alguna manera, algunas realidades en otros puntos del país donde las personas con síndrome de Down, por ejemplo, son excelentes trabajadores en muchas áreas. En el área de la gastronomía, por ejemplo, han demostrado que son muy buenos. Incluso en el área de atención directa al cliente también son muy buenos. ¿Cómo estamos en la comuna de Ancud respecto a la contratación de personas con síndrome de Down, por ejemplo? la verdad que yo sepa, no he visto ninguna persona contratada con síndrome de Down en la comuna de Ancud. Sé que, por ejemplo, las escuelas como especiales, por así decir, que tenemos en la comuna, los alumnos de los cursos laborales están haciendo prácticas en diferentes empresas. Pero están Sí, haciendo práctica. muchos Ya. están haciendo prácticas en hoteles o en empresas ya más grandes. Pues la idea es que queden contratados, pues. Lo ideal sería Sí, eso. po. Lo ideal sería eso. Pero obviamente, como decíamos anteriormente, lo ideal es que hagan práctica o sean contratados dependiendo de sus capacidades. De sus capacidades, claro. 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 Por ejemplo, como se ha visto anteriormente, hay gente con síndrome de Down que ha sacado un título y todo. Sí. Entonces, si necesitan una persona con el título que la persona con discapacidad sacó, adelante, contratado. Pero si vemos que un niño con síndrome de Down o una persona con síndrome de Down no puede hacer cierto trabajo, pero se le quiere exigir que lo haga igual, o sea, lo más probable es que no vaya a Ella no va a rendir dar o a tener un resultado. La idea problema. es que sea en el área de Claro. expertise de la persona. Pero claro, como decía, en el área de gastronómica, las personas con síndrome de Down tienen buena capacidad, entonces en el momento de que alguien busque una persona o quiera dar ese paso y contratar a una persona con discapacidad, adelante, la persona con síndrome de Down están dispuestas a ser Claro. contratada y todo. Sí. Pero actualmente la comuna, que yo conozca, no hay Ya, ese estaría caso. pendiente en eso. Está pendiente. Ok, bien, te voy a poner en otra situación, Dígame. continuando, porque es muy interesante esto de tomar conciencia de las personas que tienen un grado de discapacidad,
Y mira, y algo que causa un poco de desazón de pronto cuando uno empieza a enterarse de esta realidad que debemos cambiar en Chile. Llega la época estival, ya empiezan las actividades entretenidas al aire libre. Y en esa actividad entretenida tenemos lugares turísticos. Chile está lleno de lugares turísticos. Tenemos lindas playas, sobre todo en la comuna de Ancud. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es la mirada que tenemos respecto a las personas con discapacidad para que puedan acceder a estos lugares? Que puedan acceder, por ejemplo, a piscinas, a las playas, a nuestros parques nacionales. ¿Qué hay que facilite el ingreso de personas con discapacidad, por ejemplo, a nuestras playas? Bueno, lo primero que todo lo que hay que hacer es tratar de hacer una educación lo más grande a todas las personas para que cada construcción que vayan a hacer, independiente si es en un recinto público, privado o algo, Sí. lo hagan con el acceso que corresponda. Lo primero. Y lo segundo es que yo creo que no solo a nivel de comuna, sino a nivel de como país, la accesibilidad es muy mala en todos los sectores. Por lo tanto, por ejemplo, si yo quiero hacer una playa inclusiva, me estoy dando cuenta que hay quizá un lugar turístico que también necesita y hay otra cosa que también necesita. Entonces hay que tratar de empezar como a priorizar ciertos lugares a los que hay que darle accesibilidad. Porque como vemos, una playa aquí en Ancud no es accesible. No, Eh, no lo que son mismo accesibles. decíamos, muchos edificios o casas, hospedajes, hoteles no son accesibles. Si queremos ir a un lugar turístico en Ancud tampoco es accesible. Entonces hay que empezar a motivar, bueno, a quien corresponda, quizá a la oficina de turismo, que pueda postular algún proyecto y pueda hacer algún tema de accesibilidad, podamos postular como municipio quizá algún proyecto para hacer una playa inclusiva, quizá en este caso Lechagua, que es la que más asiste Sí. gente. eh, Y hay espacio como para hacer un área más, incluso específica para las personas con discapacidad. el otro día, bueno, hace meses se nos mandó como a tratar de analizar la playa de Lechagua para ver el tema de hacerla más ¿Ya? inclusiva. Entonces estamos viendo por el lugar generalmente por donde bajan Sí. los autos y se estacionan. Y creo que podría ahí entrarlo más bien el tema de una rampa de acceso y un camino que pueda llegar al mar. Qué buena, sería Ahí, bueno. no, sería... Me gustaría que Ancud fuera pionero en esto, digamos, porque hay muy pocas playas con... Sí, son que- poquísimas. sí, y y algunas playas han sacado proyectos en el resto del país. Ha sido el saludo de la bandera, después no se ha mantenido todas las instalaciones que se han hecho, digamos. Por lo tanto, sería bueno que Ancud hiciera algo en serio. Sí, no, En esa estaría materia. bueno porque, como le decía, hay muchas cosas que le falta el tema de accesibilidad. Entonces, tratemos de priorizar, veamos cuáles se pueden hacer primero y cuáles podemos dejar por un poquito más después. Y después ir completando el tema de accesibilidad. Bien. El tema de la playa, o sea, no va solo tampoco en la rampa, va quizás en la habilitación de carteles eh, con braille, en braille, Sí, pues. con quizás, por ejemplo, en caso de tsunami, una persona sorda no va a escuchar la sirena y se va a quedar ahí bañándose quizás. Tiene que haber las luces correspondientes de que le den aviso de que está ocurriendo un peligro. Hay sillas de ruedas adaptadas que flotan en el mar, entonces pueden subirse personas con discapacidad física y disfrutar del agua. Tiene- Entonces va un tema como bien detallado para el tema de accesibilidad. Mira qué interesante, Sí, bastante interesante el tema. Bueno, hablemos un poco de las actitudes, como para ir finalizando este espacio, de el tema, a ver, las personas con discapacidad, cuando estamos en la calle, en las veredas, son nuestros vecinos como cualquier otra persona, exacto. pero estamos viendo nosotros algunas actitudes que hay que corregir. Sí, Por ejemplo, a ver, hay accesos, ¿ya? Por ejemplo, a la plaza, ¿ya? Para que la silla de ruedas pueda ingresar a la plaza, ¿cierto? exactamente. Sin embargo, yo podría generar hasta una apuesta que en este momento, y sin estar adivinando, hay a lo menos dos vehículos estacionados donde están estos accesos para silla de ruedas. En este momento, en la Plaza de Ancud. Tenemos que tomar conciencia, todavía nos falta tomar conciencia de algunas cosas, ¿no? Sí, falta tomar mucha conciencia. Incluso entre las mismas personas con discapacidad, porque por ejemplo los estacionamientos son para personas con discapacidad que tienen su credencial. Pero obviamente si yo tengo
una discapacidad donde me pudiera estacionar quizá un poquito más lejos y llegar a hacer mi trámite sin ningún problema, le puedo dejar el estacionamiento de discapacidad para una persona que quizás pueda llegar y que tenga una movilidad reducida más severa y que necesite estacionarse cerca del lugar donde hace el trámite. Va Exacto. no solo de entre toda la comunidad en general, sino que entre la misma comunidad de personas con discapacidad que tienen que tener ciertas actitudes. Pero sí, el campo, el mundo como automovilístico de Ancud ha crecido bastante Sí. y eso ha generado que se obstruyan las bajas en la esquina para las personas que usan silla de ruedas, que se haga mal uso del estacionamiento para personas con discapacidad. Cuando comenzó la oficina este año, igual se le hizo un llamado a carabineros y a los inspectores que puedan fiscalizar como con más ganas el tema de estas irregularidades que beneficia a las personas con discapacidad. Sí. Y nos decían que hay casos en que hay ciudadanos que han tenido que multarlos hasta 3 veces en el mismo día, en el mismo lugar. Entonces Oh. llega un punto en que se aburren de quizás de multarlos tanto. Así que por eso igual Carabinero ha decidido, bueno, junto con la oficina y junto con los inspectores municipales, en ponerse como la chaqueta, por así decir, y empezar a educar también Perfecto. a los automovilistas y a los conductores. Y a los conductores que evidentemente, uno que se estacionan en los accesos para las sillas de ruedas, Exacto, otro para los que se estacionan en los estacionamientos dedicados a personas con discapacidad. Oye, exactamente. pero hay gente que es muy cara dura, fíjate, porque yo veo harto, yo conduzco, digamos, y veo que las personas sin ningún tipo de miramiento se estacionan en los estacionamientos para personas con discapacidad. Se Exacto. estaciona. Otra cosa distinto, ojo, que usted, si necesita el espacio, ve que está desocupado y está dentro del vehículo y usted permanece dentro de su vehículo un par de segundos, yo creo que no va a haber un problema en aquello, pero dejar estacionado el vehículo ahí, irse a hacer sus trámites, creo que no es justo, porque esos están destinados para las personas con discapacidad. Y ojo, creo que tampoco para cualquier persona con discapacidad, creo que tengo entendido que esto tiene que tener una credencial. Exacto. Los estacionamientos son, hacia grandes rasgos, de uso exclusivo para personas con discapacidad. Ya, en primer Ni lugar. siquiera para detenerse con Ok, intermitente o algo, ok. nada. Obviamente si está todo ocupado y uno puede ocuparlo un ratito, ya se entiende que Sin se... bajarse del vehículo, Claro, claro, sin sí. bajarse, total, si viene una persona, le toca la bocina y se corre nomás. Ya, Exactamente. bien. Pero son exclusivos para personas con discapacidad, Perfecto. si es que es el chofer el que tiene discapacidad o si uno transporta a una A persona una con persona discapacidad. con Es discapacidad. decir, que puede detenerse un taxi, por ejemplo, quizá un colectivo que lleva a una persona con Ah, discapacidad. también, correcto. Porque está transportando a una persona con Pero esta discapacidad persona debe tener una credencial y que debe lo tener su identifique. credencial. Ok, Y algunas credenciales son permanentes y otras son transitorio. transitorias. Cada 2 años tiene que reevaluarlo. Entonces, si está vencida, tampoco va a poder hacer uso del estacionamiento. Y hay una cruz que se llama Cruz de Malta, que muchos pegan en los autos. Y si uno no tiene credencial, pero tiene esta cruz, piensa que lo acredita que tiene discapacidad. Y la Cruz de Malta no acredita que uno tiene discapacidad. No, porque la Cruz de Malta lo venden en cualquier parte. Sí, po, y uno lo puede, cualquier persona la puede Sí, pegar. sí, Entonces, exactamente. como le decía anteriormente, tiene que pasar por la evaluación que corresponde. Perfecto. Le da la credencial y puede hacer uso de los beneficios y del Ok, estacionamiento. dentro de estos beneficios está justamente los Los estacionamientos. estacionamientos. Ok. Que igual estamos al debe como comuna en estacionamiento. Hay que Estamos, aumentarlo. sí, estamos al debe. Ahora bien, sí, lo importante es que las personas tomen conciencia de que efectivamente no son espacios para cualquier persona, son para personas que lo necesitan, ¿ya? Y son muchas las personas que lo necesitan. Y a veces usted ve estacionado un taxi en ese lugar. Lo más probable es que ese taxi transporte a una persona con discapacidad, no es que el taxista sea patudo, ¿ah? Está transportando a una persona con discapacidad y con su credencial que le acredita o le permite estacionarse en dicho lugar. Ojalá que podamos ir cambiando toda esta situación y ojalá pronto se empiece a cobrar el parquímetro de nuevo, porque hoy hay gente que vive a 2 cuadras de la plaza, igual baja en su vehículo, Sí. ¿ya? Y así. Don Carlos, muchísimas gracias por haber venido hoy día a conversar de este tema que es muy entretenido, muy interesante. Vamos a estar atentos a las actividades que realizan ustedes como oficina. Aplaudimos esta mirada que le quiere dar el alcalde de la comuna de Ancud, don Carlos Gómez, ¿ya? A la discapacidad. El hecho de primero, darle un lugar que corresponde, Exacto.
con buenos accesos, nos parece bien, nos parece muy bien. Muchas felicitaciones por lo que están haciendo ustedes como oficina en la comuna de Ancud. Muchísimas gracias igual por la invitación. Aprovecho igual de invitar a todas las personas que puedan estar viendo el programa, que se acerquen a la oficina. Estamos tratando igual de actualizar el registro de personas con discapacidad de la comuna. Esto es algo que nos ha solicitado el alcalde de manera directa a nosotros como oficina, que tengamos el registro, que motivemos a la gente a regularizar igual su situación, mantener los carnés, las credenciales al día y sobre todo de velar por lo que decíamos anteriormente, el buen uso de los estacionamientos y el tema de las rampas que le dan el acceso a la persona con discapacidad, que de cierta forma le facilita un poco el día a día, el andar por la ciudad de Ancud. Okay. ¿Usted tiene una interacción también con las personas a través de redes sociales? Tengo entendido que tienen su Facebook, creo que lo estamos viendo recién en Sí, pantalla, ¿no? exactamente. Bueno, está el correo municipal, que en este caso es el mío, y tenemos también el Facebook, que es de la Oficina Discapacidad Ancud. Ok, Oficina Discapacidad Ancud se llama, y ahí, bueno, evidentemente una vez ya entrando ahí, ya Sí, se puede ahí- interactuar mejor. Ahí se comunican con, bueno, pueden enterarse de las actividades que vamos haciendo, reunión y todo para que participen, y ahí mismo pueden mandar un mensaje, lo respondo a la brevedad, Ok. y le hacemos igual más accesible la comunicación para evitar que puedan trasladarse a la municipalidad si es que se les dificulta. Ya, entonces lo vamos a buscar, Oficina Discapacidad. Sí, Ancud. Discapacidad, ya, perfecto. Lo vamos a agregar al tiro a Ancud. Oficina Discapacidad Ancud, perfecto. Y lo vamos, acá está. Y nos vamos a agregar nosotros para enterarnos de las actividades que ustedes realizan, po. Sí, excelente. A ver, algo escribimos mal acá, a ver. Excelente. Mira qué bien, pues, a ver. Ahí está. Ya. Entonces, me gusta y lo estamos siguiendo ya. Muchísimas ¿Están en una gracias. campaña ustedes? Sí, Campaña tenemos- 2017 regala una ayuda. Exacto. ¿En qué consiste esto antes de despedirnos? Esta campaña consiste en que toda persona que tenga ayuda técnica, como dijimos anteriormente, o una silla de rueda, o un bastón, un andador en la casa botado que no utilice, lo haga llegar a la oficina para que nosotros podamos facilitarlo a alguien que realmente lo necesita Ya, perfecto. y que a pues. lo mejor hizo su postulación, pero que está esperando porque algunas postulaciones se demoran 6 o 7 meses. Entonces ¿Ya? hay que tratar de cubrir ese espacio y muchas personas tienen en su casa algo botado que no lo está utilizando, así que le podemos dar un buen uso. Ok, fantástico. Entonces, ya lo sabe, vamos a recordárselo a nuestros amigos televidentes en los próximos días. Quien tenga algo que pueda servir a una persona con discapacidad, que lo haga llegar a la Oficina Municipal de la Discapacidad. ¿Cierto? Exactamente. Muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Continuamos nosotros después de esta interesante conversación con don Carlos Aguilar, encargado de la Oficina de la Discapacidad de la Comuna de Ancud. Continuamos con más temas y gente regional.